Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Feliz domingo. Un día más de vida, gracias a Dios por acá. Mi nombre, para los que no me conocen y se conectan por primera vez a este humilde espacio, es Rigo Alfonso Ardon, transmitiendo en vivo desde la fría ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, un gusto, un honor, un placer, un privilegio tenerlos por acá nuevamente en lo que será esta sexta charla del Congreso Eucarístico RUA 2025. Y hoy tenemos un invitado de lujo, como les digo siempre, pues aquí solo traemos invitados de lujo. Y tenemos a nuestro hermano José Aquino, de Apologética Nazaret, quien nos visita desde Guatemala. Hermano centroamericano José Aquino, un placer, un honor, un privilegio tenerte nuevamente por este humilde espacio. ¿Cómo vas, hermanazo? Hola, brother, ¿cómo te va? Pues un poquito nervioso, no te voy a negar, es que lo que nos acaba de pasar es sin duda alguna. Bueno, tenemos enojado al enemigo por acá y sobre Así es. todo aquí atrás están mis niños, así que eh, nervioso porque de repente por ahí se sale alguien a decir que andan sueltos por ahí los malos espíritus, dando referencia a cierta persona que no le gustan los ruidos de los niños, pero le van a tener que hacer. Pero, pero bueno, no, mi chiquillo no molesta mucho. Ok. Y encantado, ¿no? Al contrario, hermano, un placer, un privilegio tener aquí, también compartir pantalla contigo una vez más. A los hermanos, de verdad, muchísimas gracias. He visto que se han conectado mucho. Definitivamente una bendición tenerte, Rigo, de nuestro lado. Programas tremendos de oro puro. Y sin duda alguna hemos aprendido bastante. Que Dios te bendiga, Rigo, de verdad, por ese tiempo que has dedicado, ese esfuerzo, esa valentía también, porque sabemos que, pues, a algunos no les gusta que les diga la verdad. Entonces, Rigo, te felicito. Déjame decirte que te admiro mucho. Y esto lo digo de verdad, no por querer halagarte, sino que se te admira bastante todo este trabajo que lo has hecho. Y déjame decirte también felicitarte porque sin costo alguno has dedicado tu tiempo, tu trabajo, incluso hasta tu salud. Y esto pues ten por seguro que Dios te lo va a recompensar grandemente. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por tus palabras. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues muchas gracias también a todas las personas que se van a ir conectando en esta más de una hora de programa que tenemos, los que se van conectando el chat, que Dios me los bendiga. Gracias por su presencia este fin de semana. Y como bien dije al inicio, hermano José Aquino, hoy vamos a hablar en esta sexta charla de un tema muy bonito, muy interesante, que tiene que ver con historia, que tiene que ver justamente con nuestra tradición cristiana. Y el tema del día de hoy se llama la Eucaristía en los padres de la iglesia, con el hermano José Aquino de Guatemala. Y que me decía Guido Rojas, vacilándome, me decía, mira qué hombre, tiene el apellido del gran Santo Tomás de Aquino, qué bendecido, hermano. O sea, no cualquiera tiene el apellido de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Qué manera, qué manera. Hermanos, pues gracias a todos. Y bueno, vamos a entrar con este tema, que es un tema que tiene que ver con historia, como dije anteriormente, y es hablar sobre la Sagrada Eucaristía en los primeros cristianos, ¿no? En el cristianismo primitivo, en los padres de la iglesia, recordando que los padres de la iglesia, perdón, no eran simples laicos, hermano José Aquino, sino que eran las autoridades reales de la iglesia católica en ese tiempo. La mayoría eran episcopos, es decir, obispos, supervisores. Caso de San Jerónimo, ¿verdad? Que era presbítero, que era un sacerdote católico. Entonces, hermanos, antes de empezar, tenemos la hermosa costumbre en este canal de realizar una pequeña oración para encomendarnos a Dios Padre Todopoderoso. Hermano José Aquino, ¿nos podrías hacer una pequeña oración? Claro que sí. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias esta tarde, en esta hora de la cual vamos a exponer, vamos a aprender. Sobre todo te damos las gracias por el don de la vida, especialmente por el don de la Eucaristía. Sabemos que estás presente de forma real, tu sangre, cuerpo, alma y divinidad, presente en la hostia consagrada. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro caminar. Danos siempre de ese mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendice a todos los que vamos a
participar de estos temas. Protege siempre al hermano Rigo y a cada uno de nosotros, Señor, danos la valentía, la fortaleza para proclamar tus verdades y siempre estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quienes nos lo demanden. A ti, Madre María, también te damos gracias por acompañarnos siempre. Te damos las gracias por los dones recibidos de tus manos generosas. No se ha escuchado a quienes acudimos a ti hayamos sido abandonados. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano José, muchas gracias por esa linda oración. Hermanos, entonces, sin más, vamos a introducirnos en la historia, vamos a viajar en el tiempo a lo que fue los primeros siglos del cristianismo y nos vamos a empapar. Hermano José Aquino, ¿realmente los primeros cristianos creían y tenían en la Sagrada Eucaristía? ¿O era una reunión con una Coca-Cola y unas galletas, como dice el Padre Luis Toro? ¿O era simbólico? O era simbólico, simplemente era una representación, un símbolo. Bien, hoy lo vamos a ver, hoy vamos a quitar ese velo y vamos a ver cómo los primeros cristianos sí tenían la Sagrada Eucaristía y no era simplemente un simbolismo, una representación, como dicen los hermanos protestantes hoy en día. Hermanos, vamos a poner un pequeño PDF, el hermano José Aquino nos trae una presentación, pero no nos logró abrir a última hora. Entonces, él va a explicar con el PDF para que ustedes los vean, para que sepan de dónde se salieron las citas y que esto no es un invento de nosotros, ¿va? Entonces, hermano José Aquino, el escenario es todo tuyo. Cualquier cosa yo te pregunto, hay una pregunta mía, una pregunta del chat, ahí le damos, ¿vale? Claro, incluso te iba a decir, si te das cuenta, yo cambio un poquito la dinámica. Antes se hacía unas preguntas del público para mi persona, para ti. Sin embargo, vamos a ver quiénes están prestando realmente atención y voy a ser mi persona la que va a preguntar en el caso de quienes están prestando atención, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos nombres por ahí, o tú los puedes elegir, y pues quien conteste correctamente, le voy a hacer llegar un regalo, 1 o 2 regalos en un correo electrónico de algunos libros que tengo por acá, de donde se sacaron los temas. Listo, ¿verdad? vamos, dale. Muy bien. Primero, como introducción, ¿han escuchado decir a ciertas personas que la Eucaristía, cuando se plasma en los textos bíblicos, es de manera simbólica? ¿Has escuchado alguna vez, Rigo, que han dicho que solo habló Jesús solamente por querer enseñar una parábola metafóricamente? ¿Habían escuchado también que existieron algunos que solo eucaristizaban el agua? ¿O que no importa que sea una galleta o un jugo de uva? Pues bien, quédate con nosotros para ver si en realidad los primeros cristianos, esos primeros cristianos que incluso dieron su vida por la creencia que en la Eucaristía está completamente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de manera real, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta. Precisamente, a manera de introducción, quiero que veamos que el alimento desde el Génesis ha sido una preocupación fundamental y sobre todo el inicio que tiene Dios para con el hombre. Lo alimenta, lo acompaña durante todo este caminar. Por cierto, Rigo, tú te darás cuenta que lo primero que Dios piensa es en el alimento del hombre y la compañía. Dices en el protoevangelio, tú te darás cuenta, el hombre queda con su compañera, pero también queda con los alimentos que Dios le da gratuitamente. Así pues, nosotros no lo vemos como un simple mero milagro para crecer o una obra más. No, es el designio de Dios a través de la historia que el hombre lo pueda encontrar, se pueda alimentar de él. Así, hay algunos tan obstinados, hermanos, que vieron la necesidad de establecer algunos aspectos que solo era mera metáfora o que no era un don perfecto, o incluso dijeron unas herejías tremendas. A esto salieron a defensa varios, por así decirlo, héroes de la fe. Y sin más preámbulo, vamos a empezar diciendo que en el Antiguo Testamento
ya de por sí, como somos católicos y tenemos que ver lo que enseña la doctrina, el catecismo de la iglesia en su numeral 1334 nos dice y enseña: en antigua alianza el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y libertadora de Egipto. Recuérdate, Rigo, que esto, haciéndolo paralelo, se hacía deprisa y se hacía por una libertad. Es decir, nosotros tenemos que venir y tener en cuenta que la Eucaristía nos prepara a manera de estar siempre alertas, siempre dispuestos a salir de una vida pecaminosa y tener esa metanoia, esa conversión para con Cristo, para ser libertados de esa esclavitud. En el antiguo, en los textos veterotestamentarios era el faraón, ahora, a modo de paralelismo, es el enemigo quien nos tiene por el pecado atado. Dios, así como protegió al pueblo de Israel en antaño, ahora Cristo nos protege y nos liberta con la Eucaristía, libertándonos del pecado. Dice: quien coma de mi carne vivirá para siempre. Entonces, nosotros no podemos negar que en el cáliz hay una bendición también. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. Y dice: al final del banquete pascual, los judíos añade una alegría festiva del vino, una dimensión escatológica de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Es decir, nosotros celebramos ya las fiestas que se dan, pero que todavía no. Aquello que en el cielo se celebra se hace presente en la misa cada vez. Esto según el numeral 1334 de la Iglesia Católica. Entonces, por así decirlo, el primer héroe que sale al encuentro de todo lo que es en realidad para ver la carne de nuestro Señor Jesucristo como medio de salvación es Ignacio de Antioquía. Wow, Ignacio de Antioquía, sí, imagínate, es uno de los mártires que fue devorado por las bestias. A tal grado, en el año 110 después de Cristo, nos dice que la carne de nuestro Salvador Jesucristo es una condenación para aquellos que lo tienen solo como mero símbolo. Aquellos que dicen que Jesús no tenía cuerpo real. Condena vigorosamente a los docetas, precisamente, anoten por ahí, que afirmaban que Jesús no había tenido un cuerpo verdadero, sino solamente aparente. Y por este error, comenta San Ignacio, no querían tomar parte de la Eucaristía, así que morían espiritualmente por apartarse del don de Dios. Carta a los Efesios dice: partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir por siempre en Cristo Jesús. ¿Sí? Otra de las cartas a los filadelfios, San Ignacio de Antioquía nos dice: esforzaos, por lo tanto, por usar una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo el cáliz para unirnos con nuestra sangre. Rigo, uno solo, un bautismo, una sola fe, un solo rebaño, un solo pastor. Esto nos da a entender que la Eucaristía es sinónimo de unidad. Es decir, que aparte que es antídoto para no morir, quiere decir que la Eucaristía nos une, nos congrega, no solo con la iglesia militante, sino con todo el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces, no vengan a decir que la Eucaristía no es necesaria, que es solo mero símbolo o que es solo una galleta, porque una galleta no nos une, a lo más unos par de minutos, la Eucaristía eternamente. Así es. Y hermano, qué importante esto que dices, sí, porque estás mencionando, vamos de forma de los inicios, vamos abarcando desde el siglo II con un padre apostólico que fue un discípulo directo de los apóstoles, considerado el segundo obispo de Antioquía, después de Pedro, lógicamente, y es San Ignacio de Antioquía. Y no solamente él utiliza la palabra es, de ser, o sea, la esencia es, no representa, no simboliza, no a mí me parece, no yo digo, no yo pienso, no, es, y lo dice muy claro. Sí, y fíjate que otra de las cosas, y cabe destacar, si queremos invitar a nuestros hermanos no católicos, debe de ser bajo y siempre y en torno de la Eucaristía, porque recuerda, es sinónimo de unidad. Entonces no podemos tener un
ecumenismo light y no hablar de la Eucaristía por miedo a que se sientan ofendidos algunos, porque es necesario. Recuérdate que en la misa dice que hay que dar gracias a Dios porque es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Es una acción de gracias. Eucaristei significa acción de gracias. Entonces, incluso implícito y explícito está la misa bíblicamente e históricamente, por donde le quieras ver. Carta a los Hermineos, dice San Ignacio de Antioquía. Esto lo dice, imagínate, en el año 110, no lo dice ayer. Dice, de la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, era lo que les mencionaba, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Por tanto, los que contradicen al don de Dios litigando se van muriendo. Mejor les fuera amar para que también resucitasen. Entonces, no solo es prenda y antídoto para que nosotros tengamos santidad, sino que es prenda de una vida eterna. Así es. Y como vemos, hermano, como ya desde el siglo II hay desobediencia, ¿no? Hay gente que se rebela, hay gente que ya no creía en la Eucaristía, hay gente que pensaba que era un mero simbolismo y que incluso Cristo no estaba presente en medio de la Sagrada Eucaristía, ¿no? O sea, esto no es algo nuevo. Yo siempre he dicho, hermano José Aquino, que los protestantes de hoy en día, los modernos, bueno, todos son modernos, ¿no? Porque parten del siglo XVI para acá, pero lo que hacen es revivir las antiguas herejías, ¿no? Exacto. O disfrazadas de algún tipo de podemos llamarle así, de palabrería o de simbolismo. Ellos sí son simbólicos en ese sentido, claro, en donde le quitan la importancia. Imagínate, morir espiritualmente, es decir, que no tengamos la oportunidad de resucitar en el día postrero. Fíjate que incluso hay un dato curioso que mencionan algunos protestantes en la carta de los Filadelfos, y lo usan con pretexto de venir y querer refutar y decir que San Ignacio de Antioquía era solamente simbólico. Dice, a la iglesia que saludo yo en la sangre de Jesucristo, la cual es mi gozo eterno e imperturbable. Ellos dicen que es una mera metáfora. Este padre oriental nos da a enseñar algo muy interesante, que aquí tampoco es posible afirmar que haya sido meramente simbólico. La palabra es real. La sangre de Cristo nos ha hecho libres del pecado, es decir, ese gozo es una alegría, porque con ella hemos conseguido la redención. Hermano, en donde Cristo nos dio su redención, en donde estaba colocado Él el día en donde derramó su sangre, estaba en la cruz y derramó sangre. Es una alegría entonces para nosotros tener ese don, y con ella hemos conseguido la puerta del cielo. Entonces, no es meramente simbólico. O la cruz, dime, hermano, ¿es simbólica? No, ¿que Cristo no murió o su muerte es simbólica? No, para nada. De hecho, en una de las, ¿cómo se llama? De las charlas anteriores con Mónico Vázquez nos decía que la cruz era el primer altar del cristianismo, ¿no? Nos decía eso, y qué interesante, porque fue ahí donde se realizó el sacrificio de Cristo, que fue pues real, no fue algo meramente simbólico. Y hablamos de un dato que nos pone San Ignacio de Antioquía, quien vivió en Antioquía, su nombre lo dice, en Siria, ¿verdad? Y que fue ahí justamente donde por primera vez, según el libro de Hechos de los Apóstoles, les llamaron cristianos, pues, a los seguidores de Jesucristo. Entonces, no es cualquier dato el que está dando el hermano José Aquino. Muy bien, pasamos entonces ahora a lo que es la Didache. Aunque son padres de la iglesia, me considero me consideró muy importante ver esto, lo que la Didache enseña, porque es uno de los primeros catecismos de la iglesia. Claro. Dice que la Didache es muy tajante al afirmar que no todos pueden participar de la Eucaristía, ya que no se puede dar lo santo a los perros. Dice, es un testimonio claro de lo que los primeros cristianos creían. Por ejemplo, nos da el ejemplo en Malaquías 1:11, dice, pues desde el sol levanté hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece, dice, en mi nombre un sacrificio
incienso y oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Entonces, si te das cuenta, en las charlas anteriores también hacían un paralelismo de Abraham, Isaac, de Dios y Jesús. Y cómo era que se tenía que hacer, o cómo eran las características de aquel cordero sin mancha. Tiene que ser una oración pura. Entonces, acá nos enseña muy, muy bien lo que es la Didaje. Claro. Tal vez pasas la siguiente, no sé si... Diapositiva, listo, vale. Aquí está. Ahí está. Dice, también tenemos en la Didaje, en el capítulo 9, dice, pero nadie coma ni beba vuestra Eucaristía sin estar bautizado en el nombre de Jesús. Obviamente esto hace referencia a lo que es su autoridad. No van a decir que la Didaje enseña que se utilizaba solo el nombre de Jesús. Dice, lo aclaro por cualquier cosa que de repente algún unicitario me esté viendo. Pues de esto dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. También dice que en cuanto a la Eucaristía, dad gracias de esta manera. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste por medio de Jesús, tu siervo, que venga tu gracia y pase a este mundo. Hosana al Dios de David. Menciona también la Didaje en 14.1, la reunión dominical para la fracción del pan. Reunidos el día del Señor, partan el pan y den gracias, después de haber confesado sus pecados, para que su sacrificio sea puro. Es decir, si solo es un mero símbolo, no habría necesidad de confesar los pecados. Pues nada nos hubiera pasado. Sin embargo, ya esto hace referencia a lo que futuramente San Pablo va a decir: quien coma de este pan sin discernir, comerá y beberá su propia condenación. Por lo tanto, aquí la Didaje nos está dando la pauta de que tenemos que tener confesión antes de participar de la Eucaristía. Qué importante eso que dices, hermano, porque estás haciendo referencia a lo que es el primer catecismo cristiano, la Didaje, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles, y hablamos de los primeros 2 siglos, ¿no? O sea, está reciente la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, ¿verdad? Era algo muy reciente para esa época, pero lo más importante es lo que acabas de mencionar, justamente, que antes de recibir la Sagrada Eucaristía era necesario primero confesarse. Para los hermanos protestantes que dicen que es que la confesión es un invento moderno de la Iglesia Católica Papista, pues aquí vemos que eso no es así. 60. Años 60. 60, imagínate, todavía andaban con vida algunos apóstoles, y hablamos ya del siglo I. Esto no es del siglo XVI, esto no es del siglo XVIII. Y a mí me hace gracia esto, hermanos, porque los hermanos protestantes muchas veces nos dicen, no, es que eso no tiene validez porque es algo muy nuevo. Cuando ellos pertenecen a iglesias fundadas hace 2 años, 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? Y vemos que esto ya tiene un respaldo histórico, tiene un respaldo en la tradición, y yo creo que también, hermano José, es por eso que a los protestantes no les gusta para nada la tradición, ¿no? O a muchos de ellos. Sí, así es. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de lo que habla acerca de la confesión, es sin duda alguna interesante ver cómo lo liga directamente. Después de confesarte, no solo te quedes así y ya, sino que hay que participar de la Eucaristía, ¿verdad? Ahora nos vamos hasta el año 165 con Justino Mártir. Y me van a disculpar que ando un poquito engripado, por eso es que estoy un poquito afónico por ahí. Dice, mártir de la fe cristiana en el año 165 es decapitado, imagínate, Rigo, por la creencia de lo que él sostenía de la Eucaristía también. Mantiene el testimonio unánime de la Iglesia al confesar que la Eucaristía no es alimento como tantos, sino que es carne y sangre de aquel Jesús hecho carne. Es decir, ya nos hace también una prefiguración a San Juan, el Evangelio según San Juan, cuando se nos menciona en la encarnación, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14, si no estoy mal. Entonces, no es un mero símbolo, dice, sino que profesa con absoluta claridad el realismo que la carne y sangre de Jesucristo son alimentos para los cristianos. San Justino, en su primera apología,
capítulo 66 y siguiente dice, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual ningún otro es lícito participar sino al que cree en nuestra doctrina y es verdadera, y que ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración. En el 67 dice, y al día llamado sol se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y se leen los comentarios de los apóstoles, las escrituras de los profetas, mientras el tiempo lo permite. ¿A qué nos da esto? A una idea de una misa primitiva. Claro. San Justino, en el diálogo contra Trifón, en su capítulo 41, en el verso 2 y siguiente, nos dice, de donde habla Dios, como dije por Malaquías, uno de los 12, acerca de los sacrificios que entonces eran ofrecidos por vosotros. Mi voluntad, dice, no está en vosotros, dice el Señor, y no aceptaré de vuestras manos ofrendas, porque desde la salida del sol hasta su caso mi nombre es glorificado entre las gentes. Dice, en el lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda pura, refiriéndose a la Eucaristía, pues grande es mi nombre entre las naciones. Así pues, entonces, esta es una parte, un texto, ¿te acuerdas? Antes de la consagración, el sacerdote, antes de poner sus manos, dice, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a hablar acerca sobre la oblación u ofrenda pura. ¿Te acordarás? Entonces estamos viendo la participación de una misa ya por ahí en el año, si no estoy mal, habíamos dicho, 160. Siglo II. Finales del siglo II tenemos ya a un padre apostólico del siglo II y también a uno de los primeros cristianos, pero sobre todo uno de los primeros apologetas de la cristiandad, hablando en referencia de la Sagrada Eucaristía, y es el gran San Justino Mártir, ¿no? Sí. Vamos ahora a pasar a San Irineo de León, obispo y mártir. Este padre oriental del año 130 dice que fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan Evangelista. Es decir, vemos una sucesión, a esto le llamamos sucesión apostólica. Claro. Desde ya nos están diciendo que estos primeros cristianos no solo creían lo mismo, sino que tiene sucesión apostólica toda creencia católica. También deja testimonio que grupos herejes también compartían la fe de la iglesia. Algunos dicen que herejes existían y que no creían la fe de la iglesia. En el caso del pan y del vino, ellos no creían, algunos que se convertían realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Contra las herejías, en su obra, en el libro 4, capítulo 17, verso 5, nos dice, pero dando también a los discípulos el consejo de ofrecer las primicias de sus criaturas a Dios, no como si las necesitase Él, sino que para ellos mismos no sean infructuosos ni ingratos. Tomó el pan, dice, que es algo de la creación, y dio gracias diciendo, este es mi cuerpo. Nos dice, esto simboliza, esto es mi cuerpo. De la misma manera afirmó que el cáliz, que es de nuestra creación terrena, era su sangre, y enseñó la nueva revelación del Nuevo Testamento, la cual, recibiendo de los apóstoles de la iglesia, ofrece para todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿qué más? Imagínate que San Irineo, otra vez contra las herejías, nos dice que cómo pues les constará que ese pan, el que ha sido dado las gracias, es el cuerpo de su Señor y el cáliz su sangre, sino dicen que Él es el Hijo del Hacedor del mundo. Esto es su verbo, el cual el leño fructifica y las fuentes manan, y la tierra da el primer tallo, después espiga y finalmente trigo en pleno de espiga. Es decir, casi que nos está diciendo que todo lo que ofrecemos en la misa, incluyendo la Eucaristía, es para nosotros acción de gracias, y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Botando toda duda, y si queda de por más, vamos a seguir viendo si es real o no. Claro, buena referencia, hermano, del discípulo de San Policarpo de Esmirna. Recordemos que San Policarpo de Esmirna fue discípulo
el apóstol San Juan el Evangelista, y San Irineo a su vez fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, quien murió mártir, también San Policarpo. Entonces ya Sí. vemos cómo el hermano José Aquino, desde el siglo II, finales del siglo I, siglo II, nos empieza a citar una serie de padres apostólicos, algunos de ellos discípulos directos de los apóstoles, que conocieron en vida y en persona a los apóstoles y que hablaban, y no solo hablaban, celebraban la Sagrada Eucaristía. Y uno de ellos es el gran San Irineo de León. Muy bien. Hermano, antes de continuar, es muy importante ahora que estás mencionando, y yo creo que cuando termines de hacer tu presentación, los hermanos católicos que están viendo este programa se van a dar cuenta por qué muchos protestantes intelectualmente serios, honestos, cuando leen los padres de la iglesia, terminan volviendo a la iglesia católica. Y una de esas es la Sagrada Eucaristía, ¿no? Claro, y fíjate que para mencionar solo unos pocos, San John Henry Newman, él Ah, bueno, estudió mucho en la patrística, claro, por mencionar unos. Vamos a ver a un grande, Scott Hahn, también, también. y algunos otros por ahí. Es decir, cuando lees, quitándote el prejuicio anticatólico, quitándote de verdad y buscando lo que es con amor la verdad, te darás cuenta de lo que la iglesia primitiva enseñaba. Este que vamos a ver ahorita en el caso de Tertuliano no es un padre de la iglesia. Y obviamente, si es sin lugar a duda que abrazó una herejía que, si no estoy mal, es el montanismo, nos deja buenos documentos y nos deja muy buenas enseñanzas. Tertuliano, contra Marción, nos habla en su libro 5, capítulo 8, dice, por lo cual, por el sacramento del pan y del cáliz, ya hemos probado en el Evangelio la verdad del cuerpo y la sangre del Señor, en contra del fantasma propugnado por Marción, o en este caso, más adelante conocido como el marcionismo. ¿Sí? Hablamos también acerca sobre la corona en su capítulo 3. El sacramento de la Eucaristía, confiado por el Señor en el tiempo de la cena y a todos, lo tomamos también en las reuniones antes del amanecer, y no de mano de otros, sino de los que lo presiden. Sufrimos ansiedad si cae algo al suelo de nuestro cáliz o también de nuestro pan. Tertuliano no se hubiera preocupado si esto hubiera sido meramente simbólico, un pedazo de galleta, o simplemente solo llamarle la Santa Cena. No se hubiera preocupado. Dice, sufrimos ansiedad si algo del cáliz o del pan cae al suelo. Tú te darás cuenta que esto es muy delicado. Algunos Sí. sacerdotes han encontrado la Eucaristía tirada, o incluso satanistas que han querido robarla. La pregunta sería, ¿por qué no roban en las otras denominaciones los satanistas? Porque incluso hasta el mismo diablo reconoce la presencia real en la Eucaristía. Excelente, Esto es así. excelente. Oh, y mira qué bonito comentario el que nos dice la hermana Alexandra. Dice, Rigo, esto emociona. Qué entendimiento tan claro que ya tenían los primeros cristianos. Sí, definitivamente. Y José nos está mencionando a un escritor eclesiástico, si no me equivoco, del siglo II, a Tertuliano de Cartago, de la zona de donde luego vendría el gran San Cipriano de Cartago también, que, pues, antes de caer en herejía del montanismo, como decía mi hermano José Aquino, nos dio estas perlas, ¿no?, sobre la Sagrada Eucaristía. Sí. Fíjate que otro de los padres, este padre de Oriente, en el caso de Clemente de Alejandría, es a mediados del siglo II y antes del 215. Él nació por ahí por el 150, probablemente en Atenas, de padres paganos. Es decir, incluso hasta aquellos que han estudiado profundamente y han dirigido su vida en la Eucaristía, aún con padres paganos o inconversos, reciente puedo decirte, hermano Rigo, que nada es imposible para Dios. Y Clemente Claro, de Alejandría es uno de ellos. Así pues, es considerado cronológicamente como el primer sabio cristiano conocedor profundo no solo de las Sagradas Escrituras, sino de las obras cristianas anteriores a él. Clemente de Alejandría en Estromata, el libro 1, capítulo 1, dice, es pues necesario que ambos se prueben a sí mismos, el uno al otro, para ver si es digno de dejar
de decir y de comentar. El otro, para ver si es tan justo que pueda escuchar y leer. Dice, así como también los que, según es costumbre, reparten la Eucaristía, van permitiendo a cada uno del pueblo tomar la parte correspondiente. Seguimos con su misma obra, pero en el numeral 19 dice, y a los privados de inteligencia recomiendo diciendo, así habla la sabiduría, manifiestamente refiriéndose a los que andan entre las herejías. Tomad a hurtadillas gustosamente los panes y la dulce agua robada, designando con claridad el pan y el agua, no entre otras herejías, sino en aquellas que contra la regla de la iglesia empleaban pan y agua en oblación, pues hay también quienes quieren eucaristizar el agua sola, no mezclada con vino. Es decir, desde aquí vemos que la iglesia no se saca de la manga el venir y decir que es necesario pan y vino. Si te das cuenta y participas de la misa, sí, el sacerdote usa un poco de gotas de agua al momento de tener el vino. Esto tiene un significado teológico, claro está, pero lo que dejamos en claro acá es que las normas de la iglesia tienen un significado de antaño, y ya Clemente de Alejandría nos dice y nos habla respecto a esto. Ya no solo puede decir al sacerdote, como no tiene pan, voy a usar un pedazo de pizza, o como no tiene agua, voy a utilizar Coca-Cola. No, esto no es así. Y por eso yo he escuchado muchos que dicen, ¿y por qué siempre lee el sacerdote así? Y ya hasta el laico se lo sabe de memoria y hasta aburre. No, es que tiene su significado. Tiene que ser agua y vino. Y no solo eucaristizar una especie. Ahora yo, incluso más adelante, he de preguntar si esto es así, y se guardan para después de esta pregunta lo siguiente. Si esto es así, ¿por qué no adoramos nosotros el vino? ¿Por qué solo la hostia? ¿Qué acaso no se contradice? Más adelante daremos respuesta a esta pregunta. Y antes, hermano, de continuar, aquí hay un comentario muy interesante del hermano Víctor Gamboa, quien es un demonólogo ecuatoriano, amigo de nosotros. Dice, 2 signos primitivos de la cristiandad son sin duda la Eucaristía, tema que estamos hablando, y la cruz. El primero como el sacramento por excelencia y el segundo como sacramental preeminente de amor. Bien. Excelente comentario. Claro, y más adelante vamos a ver precisamente algo relacionado a la cruz. San Hipólito, imagínate, en el año 235 nos habla acerca de lo que es el lugar de poder venir y ver que hay algunos que desprecian el alimento y no debe de ser despreciado, dice. Es tajante en afirmar que se evite con diligencia que el infiel coma de la Eucaristía, ya que es el cuerpo de Cristo, del cual todos los fieles se alimentan y no debe ser despreciado. Ahora, por eso es que los catecúmenos reciben esa catequesis antes, porque necesitan saber a quién están recibiendo, ¿sí? En el comentario a Daniel, en el libro 4, número 35, nos dice, después de las 72 semanas, habrán pasado los tiempos. Él hará el testamento para muchos durante una semana, y en medio de la semana será quitado el sacrificio y la libación sacrificial, y sobre el santuario una abominación desoladora. Esto se hace referencia a Daniel 9:26. Así pues, una vez cumplidas las 72 semanas y una vez venido Cristo y predicado el evangelio en todas partes, cuando los tiempos estén cumplidos, será dejada una semana, la última, en la cual aparecerán Elías y Enoc. Y en medio de ellos vendrá la abominación desoladora, el anticristo, que anunciará al mundo la devastación. Dice, después haya venido, será quitado el sacrificio y la libación sacrificial, los cuales son ahora ofrecidos a Dios por las gentes en todas partes. Esto nos hace ver que la misa, en todo caso, cuando los tiempos sean así como estamos ahora, y haciendo referencia a aquellos que están muriendo en Oriente, van a ser perseguidos, se les va a quitar la misa, lo más sagrado, ¿sí? Pero no será el final.
no será el final. Entonces, ya desde entonces, San Hipólito nos habla de una persecución por causa de nuestra fe. Imagínate desde qué año nos viene advirtiendo o nos vienen diciendo aquellos primeros mártires, ¿sí? Sí, y es que, hermano José, la persecución a los cristianos no es, o no quedó únicamente en la antigüedad, ha seguido a lo largo de hasta el día de hoy, y hoy lo tenemos con la persecución muchas veces de parte incluso del progresismo, mal llamado progresismo, hacia la fe cristiana en general, ¿no? Y aquí hay, o sea, nos mencionas a San Hipólito de Roma, ¿verdad? El obispo de Roma del siglo III. Ya sacamos, digamos, ya salimos de la época de los padres apostólicos, que son los primeros 2 siglos, y nos remontamos al siglo III, a la de los Sí, padres de la iglesia. Y hermano, hace poco tocaste un tema muy bonito, o sea, dijiste algo muy cierto, ¿verdad? Que los satánicos incluso pues profanaban siempre la Eucaristía, ¿no? Profanaban algo de la Iglesia Católica y no de las denominaciones protestantes. Y hay otro comentario muy bonito en el chat de Víctor Gamboa, quien es especialista porque él es demonólogo, y dice lo siguiente, o sea, avala lo que tú dices, dice, como demonólogo católico puedo afirmar que efectivamente en los ritos satánicos tienen como objetivo principal robar la Sagrada Eucaristía para profanarla. En ella cometen todo tipo de aberraciones. O sea, que vemos que la persecución no ha cesado, ¿no? No ha cesado en estos poquito más de 2000 años. así es. Y reitero, va a pasar, está Claro, pasando y seguirá pasando. seguirá Porque pasando. saben que la Eucaristía, como lo mencioné desde un principio, es sinónimo de unidad. Y si esto se cumple, vamos a notar que cuando ya todos hayan comido y hayan tenido conciencia, entonces el mundo puede ir cambiando poco a poco. Claro. Pasamos a Orígenes. Orígenes es del año 185. Fue un padre de la iglesia, padre oriental, teólogo y comentarista bíblico. Vivió en Alejandría hasta el 231. Y en sus 20 años, fíjate, Rigo, pasó su vida en Cesarea del Mar, Palestina, viajando por el Imperio Romano. Afirma y dice, así como el maná era alimento en enigma, ahora claramente la carne del verbo es de Dios. Es un verdadero alimento, como él mismo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. La mesa del cuerpo de Cristo y el cáliz es de su misma sangre. Orígenes, hablando sobre el Éxodo, imagínate en su homilía 13:3, dice, ¿conocéis vosotros lo que asistís, los divinos misterios? Como cuando recibís el cuerpo de Cristo, lo guardáis con toda cautela, para que no se caiga ni un poco de él, ni desaparezca algo del don consagrado. Es decir, cabal lo que decía Víctor, tenemos que cuidar la Eucaristía y es por eso que celosamente muchos sacerdotes se molestan porque no se trata con reverencia a la Eucaristía. Y por ahí supe de una, pierdo memoria, tal vez me acordará alguno de los hermanos Oturrigo, que dice que en el final de los tiempos todo se medirá en base al amor y al trato que se le tiene a la Eucaristía. Dice Orígenes sobre el Salmo 37, no tenemos que comulgar el cuerpo de Cristo al acercarte a la Eucaristía como si fueras limpio y puro. ¿Y cómo puedes huir del juicio de Dios? Lo pregunta, dice, ¿no recuerdas aquello que está escrito que por esto hay entre vosotros muchos débiles y enfermos y muchos que mueren? ¿Por qué muchos débiles? Dice, porque no se juzgan a sí mismos, ni se examinan, ni entienden que es participar de la iglesia. Es decir, a todos aquellos que persiguen a la Eucaristía, no solo persiguen a la Eucaristía, sino a sí mismo a la iglesia. Recuérdate, ¿a quién se le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas, Rigo? Hay un pasaje de la Biblia a un personaje que después escribe casi la mitad del Nuevo Testamento y le dices, 2 veces se lo pregunta, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Jesús, ya Jesús había resucitado, ya había ascendido a los cielos. Y se lo dice a Pablo en relación a su iglesia, ¿verdad? Así es, hermano.
Está Muy citando un bien, escritor eclesiástico, ¿verdad? Aclarar a la gente que Orígenes no era padre de la iglesia, sino un sí, escritor eclesiástico del siglo III de la zona de Alejandría en Egipto. O sea, esto no es solamente algo occidental, porque hermano José Aquino, muchas veces cuando les conversamos de estos temas a los hermanos protestantes nos dicen, ah, sí, pero es que él era occidental, él era italiano, él era romano, entonces no, no vale, porque entonces, ¿qué va a decir? No, ya vemos cómo en el Oriente, pues, se hablaba de esto, no solo se hablaba, o sea, se practicaba y las pruebas históricas son muy evidentes, vuelvo y repito, por estas razones que está estos testimonios sobre la Sagrada Eucaristía y muchos temas más, es que los hermanos protestantes no les gusta mucho mencionar la tradición porque los estaría poniendo entre la espada y la pared. Y una persona intelectualmente honesta que lea a los padres de la iglesia van a decir evidentemente eran católicos, no, y no católicos evangélicos como se quieren dar ahora a llamar los protestantes. No, 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 eran católicos de verdad. bien. Le voy a meter un poquito de dinamita a esto porque tenemos muchísimo, muchísimo que abarcar y estamos por San Cipriano en el año 285, dice en su carta 58. Armémonos también la diestra con la espada espiritual que rechaza con fortaleza los funestos sacrificios que para que, acordándose de la Eucaristía que recibe el cuerpo del Señor, le abrace a él mismo y que ella al poco tiempo se ha de recibir del Señor el premio de las coronas celestiales. Es decir, no solo nos sirve a nosotros como prenda de santidad, sino que es una premisa o es una promesa, mejor dicho, a las coronas celestiales. San Cipriano, acerca de los caídos, dice, manos esclarecidas que no estaban hechas sino por obras divinas, resistieron a los sacrificios y a los sacrilegios. Las bocas santificadas con los manjares celestiales, después del cuerpo y la sangre del Señor, rechazaron el contagio de lo profano y del resto de los ídolos. Esto haciendo referencia a aquellos que se negaron a decir en las persecuciones, a negar a nuestro Señor o venir y tener ofrendas de aquellos ídolos. Y esto nos hace ver también a nosotros que necesitamos de la Eucaristía por nuestras propias debilidades y nuestros propios ídolos, Rigo. Sin duda alguna es necesario. Por eso es necesario comulgar todos los días, dice. Firmiliano, obispo de Cesarea, nos habla de cuán grande es el delito de quienes son admitidos o el de quienes admiten a tocar el cuerpo y sangre del Señor, no habiendo, dice, lavado sus manchas por el bautismo de la iglesia, ni habiendo dispuesto sus pecados. Es decir, otra vez, la confesión. No podemos tomarla sin dado caso no nos hemos confesado. Quien quiera comer el pan o beber del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor, recordando a San Pablo. ¿Ya? Entonces, aquí otro padre, otro obispo, imagínate, diciéndonos que necesitamos confesar nuestros pecados antes de comulgar. Pasamos ahora de lo que significa estos padres de Oriente o algunos escritores eclesiásticos a quien se menciona como San Efrién, o en el caso de muy fructífero, su nombre lo indica. En el caso de su obra de Virginitate, en el capítulo 35:12 nos habla, los sacerdotes del tiempo antiguo desearon ver tu belleza, dice, y no la vieron. Los sacerdotes del tiempo medio odiaron tu belleza y la rechazaron. En cambio, dice, los sacerdotes de la iglesia te tomaron en sus manos a ti, pan de vida que se bajó y se unió con nuestros sentidos. Belleza de fragmento nos lanza por si algún sacerdote me está escuchando y está dudando de su ministerio, que tiene un tesoro entre sus manos. Lo mismo continúa en su obra de Virginitate. De nuevo modo, se unió su cuerpo con el nuestro y su sangre pura derramó en nuestras venas. Su voz en el oído, su luz en los ojos, por su piedad se unió totalmente con nosotros. Recuérdate, Riu, cuando termina la misa, anteriormente se decía ite misa ets, es decir, vayan a hacer vida lo que hoy han venido a escuchar. Así se despide, al menos en la parroquia donde asisto, hagan vida pues lo que han escuchado. Es decir, nos convertimos en un sagrario viviente y nosotros nos convertimos en portadores de Dios. Por lo Y es tanto, sí.
Esto que acabas de mencionar es importante porque mencionas a un padre de la iglesia como San Efrén de Siria. Ya vamos por el siglo IV, ¿no? Oriental, que es de Siria, quien era, muchos lo consideran un poeta mariano, ¿verdad? Porque era muy, muy mariano. Pero aparte de eso, hermano, San Efrén nos menciona en este texto que acabas de citar el sacerdocio, ¿no? Los protestantes dicen, no, es que eso viene con la Iglesia Católica Romana hace poquito, ¿no? Así Ya es. vemos que desde el siglo IV o antes al siglo IV, ahorita hago referencia porque es la que acabas de citar, ya San Efrén nos habla no solo de la Eucaristía, sino que era una Eucaristía celebrada por un sacerdote. No Por un es sacerdote. cualquiera que se autonombra sacerdote, se autonombra pastor y va y celebra eso. No, tiene que ser un sacerdote de la Iglesia de Cristo. Muy bien. Ahora pasamos a San Hilario de Poitiers. Imagínate, en su comentario en San Juan 6. Esto es magnífico, porque sin duda alguna, quienes han estudiado la Eucaristía, fijo, han pasado por el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso del 40 en adelante. Y dice, sobre la verdad de la carne y la sangre, no nos queda lugar a duda, dice, no nos queda lugar a duda, pues ahora por la profesión del Señor y por nuestra fe, es verdaderamente carne y verdaderamente sangre. Y cuando esa es comida, es decir, la Eucaristía, por el creyente, y la sangre es bebida, entonces producen que nosotros permanezcamos en Cristo y Cristo en nosotros. Esto en su comentario según San Juan, en su obra de Trinitate 8:14. Esto lo dice, imagínate, en principios del siglo IV. Entonces ya nos da una idea de lo que nosotros venimos a creer en lo que es la Eucaristía. Y de aquí sale otra pregunta. Si en dado caso su sangre es verdadera bebida y su cuerpo es verdadera comida, ¿por qué solo comemos la Eucaristía y no tomamos el vino? Esa es otra pregunta que vamos a responder por ahí. Es San excelente. Atanasio, San Atanasio, porque seguramente se lo estarán preguntando. San Atanasio, nombre que significa el inmortal. O esto es lo que significa, obviamente. Pues, en su epístola Sí. al máximo dice, hablando sobre los frutos de la comunión eucarística, es decir, la Eucaristía da frutos. Dice, nos divinizamos no participando en el cuerpo de un hombre cualquiera, sino tomando el cuerpo del verbo mismo. Es decir, para aquellos que creían que Jesús solo era un mero hombre en la antigüedad y lo que hoy hacen algunos protestantes sin querer, espero yo, es decir que él era solo un mero hombre. Bueno, entonces San Atanasio nos viene a dar una lección. También nos explica, contraponiendo la Pascua antigua, dice en Epístola Festalis 4:3, entonces celebra la fiesta comiendo un cordero irracional y ahuyentaban al exterminador untando los dinteles con su sangre. Recuérdate aquella escena del Ajá, Éxodo el cuando éxito. pintan los dinteles de la casa. ¿Sí te acuerdas? Muy bien. Sí, claro. Pero ahora, cuando comemos al verbo del Padre y signamos los labios de nuestros corazones con la sangre del Nuevo Testamento, conocemos la gracia que nos ha dado el Salvador. Es decir, no solo, así como en antaño, le sirvió para ahuyentar a la muerte y esto a su vez ser libertados, ahora a nosotros nos sirve para ahuyentar a la muerte espiritual y Claro. tener una resurrección futura que es gracia dada por el Salvador. Y no lo dice Entonces, cualquiera, hermano, lo dice San no, Atanasio de Alejandría, un doctor de la iglesia, el héroe de la lucha contra la herejía del arrianismo, ¿no? En el siglo IV. nada más y nada menos. Vamos a San Basilio. Él, por ahí, por Capadocia, en el año 300, nos habla, dice con su nombre, que significa rey, con la comunión frecuente. Es decir, por eso es que hay cada misa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y de algunos solo vamos solo una y a veces ni siquiera vamos. Dice en su epístola 93, es por cierto bueno y provechoso recibir la Eucaristía cada día y participar así del cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínate, hay algunos que se la pierden o incluso yo me pongo del otro lado, hay algunos que se la prohíben por sus meras acciones malas. Entonces, con esto también nos da a entender que es necesario y es fructífero hacerlo todos los días. Por eso es que hay misa todos los días. No hay ningún día que no haya misa, salvo en el ordinario del lugar que así lo permita, ¿verdad? Así es. Así es, porque San depende Gregorio, también de la ¿qué iglesia, manda? ¿no?
Depende de la iglesia, porque hay lugares que son muy lejanos y que tal vez el sacerdote no puede ir todos los días y va Sí. una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y la importancia de esto es que lo veamos como un tesoro, pues aquellos que no tienen la oportunidad lo ven una vez al mes, a cada Ajá, 15, exactamente, imagínate, ¿verdad? así es. Gregorio Nacianceno, en el año 389, llamado el Demóstenes Cristianos por su elocuencia, nos habla acerca en Oratio 45, Insactium Pacha, dice 19, sin temor, y sin duda que come el cuerpo, dice, quien come el cuerpo y bebe la sangre, si deseas la vida, dice. En otra parte, en su epístola 171 a Anfiloquio, dice lo siguiente: no te canses, oh piadosísimo, de pedir y abogar por nosotros, cuando por tus palabras hagas bajar al verbo, o cuando con sección incruenta, usando la voz en lugar de espada, cortas el cuerpo y la sangre del Señor, refiriéndose al momento de la fracción del pan eucarístico. Es decir, es necesario también entonces que se haga ofrenda por todos nosotros. Por eso es que en la misa nosotros ofrecemos por nuestros difuntos también. Ya tenemos a Gregorio Nacianceno en este momento diciéndonos que es necesario hacer Eucaristía por todos nosotros y también por nuestros difuntos. Por eso es que la iglesia cree precisamente que las misas son muy importantes, no es mera casualidad. Seguimos. Gregorio de Niza, el hermano de San Basilio, hombre de carácter meditativo. En su escrito In Diem Luminium, en su obra nos habla, el pan al principio es común, pero cuando lo consagró el misterio, se llama y se hace cuerpo de Cristo. Es decir, otra vez y en referencia a los sacerdotes, si hay algún sacerdote que cree que solo está haciendo mera costumbre, aquí Gregorio de Niza le está diciendo que él está transformando y se hace un cuerpo de Cristo, se hace el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Claro. Incluso, Hermano, a mí, ajá, a mí, a mí me impresiona, digamos, con la sabiduría y la inteligencia de que hablaban los padres de la iglesia. Tú sabes bien que para esa época no existían las universidades, que ellos no fueron a ninguna universidad a estudiar claro, teología. Y sin embargo, usted ve la inteligencia de una persona cuando la persona habla o cuando la persona escribe, y ver los escritos de ellos, la forma en que se expresaban de una forma tan educada, tan sabia, pues tiene que provenir de Dios, ¿no? Tiene que haber sido inspirados, ¿verdad? Personas que no eran cualquiera cristianos, sino que eran líderes, o sea, eran sacerdotes y eran obispos del cristianismo primitivo. sí, imagínate que qué gracia las que Dios derrama Claro, sobre su pueblo y qué lumbreras son estos padres de la iglesia y estos escritores. Pasamos a Cirilo de Jerusalén, nacido en el 315 por ahí o en sus cercanías. Cirilo de Jerusalén nos habla acerca de que el pan mismo ha sido declarado y dicho que es el cuerpo de Cristo y quien se entrega para poder, dice, ayudarnos. Dice, ¿quién se atreverá ya a dudar? Y cuando él mismo ha asegurado y dicho, esto es mi sangre, ¿quién dudará jamás diciendo que no es su sangre? Esto lo dice en su catequesis mistagógica 4.1. Ya wow. Cirilo de Jerusalén nos habla de no dudar, nos habla de no dudar. Así que si por ahí algún protestante me está escuchando, no dude en acercarse a leer a los padres de la iglesia. No dude acercarse a una misa. Ya Y ojo, muchos han sido vueltos a la iglesia. ¿Sí? y ojo, hermano, porque era San Cirilo, ¿de dónde? De De Jerusalén, Jerusalén. donde anduvieron Jesús y los apóstoles. No era San Cirilo de Roma, San Cirilo de Estados Unidos, para que ellos no inventen, ¿verdad? No, no, era de Jerusalén, ¿verdad? Por donde anduvieron Jesucristo, los apóstoles, la Virgen María. Y como dice, es no duden, no duden. O sea, No yo creo duden. que Así como es. dice aquí un hermano en el chat, ¿verdad? Eh, Dice Matías, buenas noches, buena información de los padres de la iglesia post siglo II, que nos escribe desde Argentina, y que definitivamente, hermano, ya vamos por el siglo IV, de que era la época de San Cirilo de Jerusalén, y vemos cómo ellos, ¿verdad? Desde finales del siglo I que los empezaste a citar, todos van creyendo en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, el evento más Así es. sagrado que tenemos nosotros los cristianos.
Así es, hermano. Imagínate, nos toca San Ambrosio de Milán, Wow, en la maestro. región de Liguria, así. Eh, por ahí, por su ordenación, fue en el 397 y nos dice lo mismo que San Basilio en cuanto a la comunión frecuente, dice. En cuanto a la forma de consagración, este Magno Santo nos da convicción que Cristo nos da lo que es y se da a vivir la transubstanciación. En De Sacramentis nos dice lo siguiente, en el caso del pan, es pan antes de las palabras sacramentales, dice, cuando interviene la consagración de pan pasa a ser carne de Cristo. ¿Con qué palabras se realiza la consagración y quién son estas palabras? Cuando se realiza el venerable sacramento, el sacerdote ya no usa sus palabras, sino que utiliza las palabras, dice, de Cristo. Es decir, de aquí la iglesia saca que el sacerdote actúa in persona Christi Capitis, es decir, es otro Cristo, es la representación de Cristo por medio del cual sus manos consagradas nos hablan. Recuérdate que aquella dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todas esas palabras dice, cuando nosotros proclamamos en el momento de la epíclesis el gran amén, es Cristo mismo quien estamos viendo a nosotros elevar la Eucaristía. Y los mismos ángeles, por si no lo crees, están siendo partícipes también de todo, porque dice que toda rodilla, todos alaben a Dios, alaben a Cristo, Eucaristía. Dice, es la palabra de Cristo la que realiza ese sacramento. Entonces, imagínate la importancia de lo que nos estamos dando cuenta y muchas veces queremos verlo con ojos de carne, cuando es con ojos de espíritu lo que tenemos que apreciar. San Gregorio de Elvira, en el año 392, que fue un prelado español del siglo IV, dice, comentando el Cantar de los Cantares en el 24 nos habla en su Tractus de Epitalium, dice, ¿qué significa en la casa del pino? Sino el misterio de la pasión, porque este vino la sangre de Cristo que se da siempre en la iglesia a los creyentes. El misterio de la pasión del Señor, como él dice, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, es decir, el pan de la vida, y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. Y en otra parte nos explica que el bautismo, confirmación y Eucaristía, a través de la carne, obran en el Espíritu. Según Tractus de Libris, en el caso dice, se lava la carne, explicándonos el bautismo, para que se limpie el alma. Se unge la carne, para que se consagre el alma. Se signa la carne, para que se salve el alma. Se ensombrece la carne, dice, por la imposición de manos, para que el alma se ilumine por el Espíritu Santo. La carne come y bebe del cuerpo y la sangre de Cristo. Escucha, para que el alma se sacie de Dios. Es decir, necesitamos siempre estar llenos de Dios. Por eso es que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos ahora. Y otro que dice que es la carne, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Así es. Dice, no representa, es. Es. San Juan Crisóstomo, el gran boca de oro, dice en el caso de la Eucaristía, dice, nos habla de no ser incrédulos al creer con verle ropajes humanos y vista de meros hombres, sino que contemplemos a aquel que ha hecho los mismos cielos y la tierra, ángeles y todo cuanto ha sido hecho. En su epístola 1 a Corintios, homilía 24, dice, te muestro, dice, en Eucaristía, no ángeles ni cielos, ni cielo de los cielos, sino al mismo Señor de todo eso. ¿Ves cómo estás viendo lo más precioso de todas las cosas de la tierra? Y que no solamente lo estás viendo, sino que lo tocas. Y que no solamente lo tocas, dice, sino que lo comes y llevándolo, vuelves a tu casa. Es decir, cuando comulgamos tú y yo, Rigo, nos estamos llevando a nuestra casa la misma salvación y aquel que hizo los cielos y la tierra, por cuyas manos y por cuya creación todo ha sido hecho. El gran boca de oro nos da una gran lección en Mateo, en su homilía in Mateum 82:4 dice, ¿cuántos dicen ahora, quisiera ver su forma, quisiera ver su figura, sus vestidos, su calzado?
Pues ahí en la Eucaristía, haciendo referencia, lo estás viendo, lo tocas y lo comes. Tú deseas ver sus vestidos, dice. Él se te da a sí mismo, no solo para que lo veas, sino para que lo toques, lo comas y lo recibas dentro. Entonces, por ahí hay alguien que dice, es que pues yo tengo una simple mera relación, o sea, y está bien tener una relación personal con Cristo, pero Ya. nosotros los católicos no solo tenemos solo una mera relación con Cristo, sino que comulgamos personalmente con Cristo Eucaristía. Lo tenemos todos los días expuestos en el Santísimo. El hecho de decir que no lo vemos con sus ropajes, es mejor quitarnos los ojos carnales y verlos con los ojos espirituales, ¿verdad? Así es, hermano. Y como vemos, como ya desde el siglo primero, ya vamos con Juan Crisóstomo, en el siglo cuarto, ¿no? Siglo quinto, por ahí vamos. Como tanto padres de la Iglesia orientales como occidentales nos hablan sobre la práctica de la Sagrada Eucaristía en el cristianismo primitivo, ¿no? Esto no viene, vuelvo y repito, a ser una invención del catolicismo romano, como dicen los protestantes. No, esto viene desde el inicio, incluso antes, ¿no? Ya en las charlas anteriores, los hermanos que expusieron nos hablaron de la presencia eucarística, obviamente, en la Biblia, en los evangelios, incluso las prefiguraciones en el Antiguo Testamento, como explicaron los primeros hermanos que expusieron. Así es. Y fíjate, por último, ya casi estamos por terminar. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro padres de la iglesia, o santos en este caso que nos van a hablar, por ejemplo, Cromacio de Aquilea. En el año 407 fue un obispo, desempeñó su ministerio en Antigua Aquilea. En el año 388, imagínate, nos habla en su sermón 32, dice, el que nuestro Señor y Salvador, haciendo referencia a lo que es la Navidad, escucha, y por eso es muy importante esa misa. Ojo, el que nuestro Señor y Salvador fuera puesto en pesebre, significaba que sería alimento de los creyentes, porque el pesebre es a donde van los animales a comer. Pues bien, como nosotros somos también animales racionales, tenemos un pesebre celestial a donde todos vamos. Nuestro pesebre es el altar de Cristo, al que vamos todos los días para comer del cuerpo de Cristo, el alimento de salvación. No dice solo los domingos, y por eso es que muchos hacen referencia a que tenemos que tener una comunión diaria. Repito, al que vamos todos los días, para comer el cuerpo de Cristo, el alimento de salvación. Por ahí, por otra parte, en su sermón 17a2 nos dice, comemos pues la Pascua con Cristo, porque Él mismo se da de alimento a los que salva, porque Él es quien hizo la Pascua y Él mismo hizo el misterio, la Eucaristía, el cual cumplió la festividad de esta Pascua precisamente para restaurarnos con el manjar de su pasión y reanimarnos con la bebida de salvación. Entonces, no es solo una mera casualidad que nosotros los católicos celebremos y digamos que es una misa de precepto, la misa del 25 de diciembre. Pues precisamente como medio catequético, la iglesia nos da el pesebre como aquella referencia a que iba a ser comido como alimento de los animales. Nosotros también ahora lo comemos para tener ese alimento y ese don espiritual, ¿verdad? Muy bien. Así es, hermano. Cirilo de Alejandría. Vamos a ver. Todavía no lo habíamos pasado, si no estoy mal ritmo. No, habíamos hablado Cirilo de Jerusalén, Cirilo de este es de Muy Alejandría de bien. Egipto. O sea que sí estás prestando atención. Claro, obvio. En el año 444, imagínate, etimológicamente su nombre es aquel que es un gran rey y de origen griego. Él Claro. nos habla en su comentario del Evangelio según San Juan, capítulo 10, dice, así como cuando uno junta dos trozos de cera y los derrite por medio del fuego, de los dos se forma una sola cosa. Así también, por la participación del cuerpo de Cristo y su preciosa sangre, Él se une con nosotros y nosotros nos unimos a Él. En su obra In Mateum 26-27 también nos habla que sobre algo que no es figurativo ni simbólico, dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, para que no pienses
que lo que aparece, escucha, y esto lo puedes buscar en internet, escucha, claro. Ojo, para que no pienses que lo que aparece es una figura, sino que en virtud de algo inefable del Dios omnipotente, las oblaciones, pan y vino, verdaderamente se transforman en cuerpo y sangre de Cristo, al participar de las cuales recibimos la fuerza vivificante y santificante de Cristo. Wow. ¿Transustanciación? Prácticamente. Ahí ¿verdad? está implícita y explícitamente, no es consubstanciación, no es exacto, licenciado José. Y esta es una buena cita que puedes tú tomar con toda confianza en tu exposición, porque sé que me estás viendo, San Cirilo de Alejandría. No es consubstanciación, no es mero símbolo, ya lo dijo, ahí está la doctrina de la Iglesia Católica. Por último, dos grandes santos, San Jerónimo y uno de los santos favoritos, incluso de mi persona, y para no mencionarlo, para no quemar ahí, a mi buen amigo Dante Urbina, Santo Tomás de Aquino. San Jerónimo, gran doctor. ¿Te acordarás quién dice, quien desconoce las escrituras conoce a Jesucristo? Bueno, vengamos, vamos a ver un poquito que nos habla acerca de la Eucaristía. En su Tractus Salmorum 145 dice, tengamos hambre de Cristo y Él nos da el pan celestial, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Piensa alguno que el pan celestial se refiere a los misterios eucarísticos? Y lo aceptamos porque es verdaderamente la sangre de Cristo y verdaderamente su cuerpo. Dice, hablando de comer, nos habla en su epístola 120, dice, ni nos dio Moisés el verdadero pan, sino el Señor Jesús. Él mismo es convidado y convite, él viene a ser el convidador. Él mismo es el que come y él es el que es comido. La sangre de él bebemos y sin él no podemos beber. Entonces, ya San Jerónimo nos habla que es, sin lugar a duda, el cuerpo y la sangre de Cristo y no es solo mero símbolo. Tomás de Aquino, por último, ya con esto finalizamos, nos habla de varias maneras el doctor Angélico sobre la famosa Suma Teológica en su comentario bíblico y lo que él compuso, como más adelante sería llamado Adoro-te Devote. En su capítulo 5, en el comentario del Cantar de los Cantares, nos habla, comed, amigos, y bebed profundamente, amantes, haciéndonos referencia a la Eucaristía. Dice, eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin de que al que tienen todos los sacramentos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, libro 3, cuestión 73, verso 3. Vamos a ver un poquito del Adoro-te Devote, solo unos párrafos porque ya tenemos 1 hora y 14 minutos. Dice, en la cruz se escondía, haciendo referencia a lo que nos dice Víctor Gamboa hace poquito, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh memoria de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida del hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Tremendo Santo Tomás de Aquino. No por gusto, el doctor Angélico y el más grande de los sabios, dice, es el santo dice, de los sabios. Y el sabio de los santos. De los sabios. Exacto, ya me comiste la frase, hombre. Ya te de adelante. Excelente exposición, hermano. Rigo, con esto concluimos. Muchas gracias. Vimos de todo aspecto. Misa diaria en los padres de la iglesia en los primeros siglos. ¿Qué no es símbolo? En los primeros siglos y en los primeros padres lo entendieron de una manera tremenda. Nos dijeron que no es un mero fantasma. Nos han dicho que el cuerpo y la sangre de Cristo, pan y vino, no galleta, no fresco de uva. Nos dijeron Coca-Cola.
ni Coca-Cola, por si ahí hay algún mormón que nos está viendo. También nos han dicho que no es solo presencia o una mera metáfora, es de manera real. El catecismo nos enseñó, la patrística nos enseñó, los escritores eclesiásticos nos enseñaron. Si no quieres convertirte, es porque definitivamente así no quieres. Y esto pues ha sido todo por el momento. Muchas gracias, hermano. Pasamos a las preguntas. Hermano, y otra cosa que hay que entender, que bueno, que tú lo quitaste también, transustanciación. Esa fue la que más me llamó la atención, la de San Cirilo de Alejandría, muy buena, y la confesión de pecados antes de consumir la Sagrada Eucaristía, que también, bueno, eso de la confesión de pecados está en Santiago 5:16, para el que lo quiere ver, ¿verdad? Ahí está la intercesión de los santos y la confesión de pecados que los hermanos protestantes no aceptan. Y bueno, hermano José Aquino, muchísimas gracias por esta exposición excelente. Por ahí hay una pregunta que nos hace Ronald Jiménez. Dice, ¿todos los padres tenían la misma idea? Gracias por la respuesta sobre este tema. En el caso de la Eucaristía, o sea, sí tenían la misma idea. Si te das cuenta, lo único que hacen referencia es, uno, en base a ciertas herejías o momentos de la historia que necesitaron reforzarse. Por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, hablamos acerca de lo que es la presencia real. Sí. En el caso de lo que habla, vamos a ver qué padre, ahí está. Ahorita te va a ver. San Justino, por mencionarte. Ajá. Lo que creía San Justino lo creía San Jerónimo, pero sí, en un momento específico San Justino tuvo que defender la presencia real y San Jerónimo nos habló acerca de otra cosa. Entonces, dependiendo de lo que vivieron los santos padres, así pues también expusieron ellos. Solo para venir en Apología Primera, te decía, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual no es ningún otro lícito participar, sino al que cree en nuestra doctrina y es verdadera, que ha sido purificado con el bautismo para el perdón de los pecados y para la regeneración. Eso lo dice San Justino, ¿ya? Porque incluso habían quienes decían que no era real. Entonces, si no es real, no limpia de pecados. Y si no limpia de pecados, ¿para qué participar? No sé si me entiendes. La misma idea, pero en épocas distintas y con enemigos distintos. Exactamente, muy buena explicación, hermano. De hecho, creo que Lupi María Rosas, creo que era ella, no sé, nos decía que el 28 de este mes se iba a celebrar en Texas una misa negra, que se habían robado una hostia de un templo católico para profanarla, por supuesto. Pues imagínense, ¿verdad? Cómo es cierto lo que dice el hermano José Aquino, que a lo largo de la historia la iglesia ha sido siempre y será siempre perseguida hasta el final de los tiempos. Un comentario aquí del hermano Víctor Gamboa me parece muy bueno, muy interesante. Dice, magnífica exposición, riqueza de conocimiento. El católico que desconoce su fe no es por falta de canales eminentemente instructivos, como el de Rigo. Muchas gracias. No hay excusa para no saber defender nuestra fe. Efectivamente. Sí. Hermanos, esto es como lo que yo digo con el tema de la tecnología y los medios de comunicación modernos que tenemos actualmente. Hermano José Aquino, dígame si es cierto o no lo que yo voy a decir. La persona que hoy no quiere saber algo, que no quiere aprender, no solo de esto, de lo que sea, es porque realmente no le da la gana. Porque así ahora sobran medios por donde uno quiere aprender cualquier cosa, historia, teología, filosofía, etcétera. Sí, y fíjate, hermano, para finalizar, yo creo que hay muchos que se dedican ahora a la defensa, está bien, de la apologética y todo, pero no olviden que todo esto, o sea, si es bueno el conocimiento, debe ir acompañado de la oración, claro, del ayuno, de una vida en donde, si bien dice el dicho, aquí cabe el dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Claro. Entonces, acá no es tanto de saber, sino que también es de vivirlo, ¿verdad? De claro, llevarlo a cabo. Y pues bueno, ahí estamos para defender la fe, pero también de participarla, de vivirla, de nutrirse de ella, ¿verdad? Como lo indica el hermano Víctor. Rigo, yo estaba por hacer unas preguntas por acá.
A ver. Pero para hacer una rápida, así breve, es la última, ya digamos que contestamos. Sí, Dice, ¿podrían hacer la distinción entre padres apostólicos y padres de la iglesia? Nos es en pregunta cuanto a los Pablo años. Martínez. En cuanto a algunos de los años, por ejemplo, aquí, perdón, es que ya mi garganta ya no da para más. Se caracterizan más que todo por la época en la que vivieron y los padres apostólicos ligados a lo que vivieron directamente de las enseñanzas de los apóstoles. Rigo, para complementar, no sé si me ayudas por acá con esta pregunta mientras, es que yo te iba a formular una, yo te iba a formular una por acá que quiero dejarla esclarecida. Y no ¿Te sé la si hicieron tienes... en el chat? No, yo la voy a hacer. Ah, bueno, Es dale, que, para los hermanos del chat. ajá, ajá. Si se dan cuenta, la mayoría, eh, hemos visto que los padres mencionan pan y vino. Ujú. Ahora, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que no adoramos el vino? Y es pregunta trampa. ¿Por qué creen ustedes que nosotros no adoramos el vino y solo el pan o la Eucaristía? A ver, si te has dado cuenta, Rigo, en la mayoría de iglesias, cuando es Ah, el sí, día ¿verdad? jueves, no ponen, ¿por qué no ponen un cáliz Ujú. y lo adoramos? Si se supone que tendría que ser lo mismo, es decir, en el vino está cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero esto no lo hace la iglesia. ¿Tú qué opinas? Ahí yo escuché en una de las exposiciones anteriores, no me acuerdo exactamente de cuál, porque ya vamos por la sexta, que preguntaron eso y la persona, el exponente, no me acuerdo quién fue, la verdad, explicó que a la hora de la consagración, que el padre pues consagra, ¿verdad?, la hostia, que es pan y vino, y que por eso a los católicos únicamente se le da el pan, pero ya está el vino ahí integrado debido a la consagración del sacerdote que sí, pues consume el pan y el vino. Eso fue la explicación que nos dieron. Sí, La concomitancia ipso facto, como dice el licenciado Brites. sí, claro, pero ¿por qué no se pone el vino? Es decir, está la Eucaristía, ¿verdad? Eso Ajá. todo lo vemos. Y lo Ujú, adoramos porque sabemos que es Cristo ujú, Eucaristía. Pero ¿por qué no el vino? ¿Por qué no adoramos el cáliz? ujú. Y sencillo, esto es sencillo, por una cuestión de práctica. Imagínate, Rigo, que tengamos un accidente y se caiga la copa se caiga la copa y se caiga Ujú. el vino. Mm, ¿Cómo lo vamos a recuperar? cierto, no se puede el vino. No, o sea, no. Y entonces, por una cuestión de práctica, por una cuestión también de tiempo, por una cuestión incluso figurativa y Claro, claro. catequética, la Eucaristía es sin duda alguna lo mejor que pudiéramos hacer para poder venir a instruir al pueblo. Eso no Claro. quiere decir que en el vino no esté o que no se pueda, ¿ya? Sino que simplemente por una cuestión de visibilidad y que ha optado la iglesia por así hacerlo, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, hermano, excelente. Puedo compartir pantalla, quería agradecer a algunas personas que me ayudaron aquí con el tema, pero no sé cómo compartir pantalla por acá. Ahí está ya. Bueno, eso fue el documento que hiciste, ¿no? Sí, aunque yo lo tenía en una presentación por acá, pero Ah, ese no era. bueno, Bueno, no. Vamos a intentar compartir pantalla por acá. Toda la pantalla. No, no se puede. Yo aquí no no, puedo. no vas a tener que decirlo de memoria. O léelos ahí, no No, importa. no, bueno, es que bueno, eh, por este tema yo te iba a decir que, bueno, en todo caso, pues agradecerte a ti, Rigo, para finalizar, entonces mejor terminemos ya, 1 hora y 25. Agradecerte a ti, a Dante Urbina, a Jesús Hurones, Gino Gamarra, William Toro, a José Manuel Gutiérrez de Pater Noster, también agradecerle a Cruz Iniesta por sus consejos,
me sirvieron mucho, de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, adiós a mi esposa, a mi hermana linda que me prestó la computadora, a mi papá, a mis hijos por aguantarme tanto tiempo ahí que les quité muchas veces y jugar, y pues aquí estamos para servirte. Muchísimas gracias, hermano Rigo, Dios te bendiga, y pues ahí estamos para servirte. Gracias, hermano. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Bueno, aquí te lo voy a poner para Yo los que canal, quieren. Vida en Tienda de Apologética Nazaret. Ok, ahí Creo que está. ahí está. Ahí está, Ahí está. Apologética Nazaret en YouTube No, para no que lo se menciono, fíjate que no lo menciono porque es que no tengo muchos suscriptores y el chiste es que esto llegue a más, entonces es mejor contigo, es mejor hacerte. Listo, listo. Yo creo que tengo Perfecto, como hermano. solo 4, creo yo. No, perfecto, Pero hermano. bueno, Muchas no, gracias. ahí lo Muchas vamos a ir gracias. subiendo poco a poco. Bueno, Listo. hermano, Bueno, únicamente. hermanos, Y creo que iba a contestar la pregunta, sí, me decían que cuál era la diferencia entre los padres que muchos tuvieron contacto con los apóstoles, ¿sí? ajá. Y sobre todo en cierta época, con los Los primeros apóstoles 2 siglos. Jesús. Ajá. Y que los padres de la iglesia es, pues, por así decirlo, un conjunto más grande. Sí, Y los son que vienen teólogos después. y que vienen después, y no solo eso, sino que sus escritos abarcan otro tipo de áreas, ¿verdad? También. Sí, claro, claro. Bueno, hermanos, pues vamos cerrando, finalizando este programa. Dale gracias a todos por la presencia, por sus comentarios, por participar. Recordándoles que para la próxima semana, para mañana lunes, si Dios quiere, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica y del centro de México, tendremos la 7ª charla de este Congreso Eucarístico RUA 2025 con el hermano Ángel Rafael Castillo de Fed et Ratio, así se llama su canal de YouTube. Es amigo de Hugo Delgado, pues ya ha estado en el canal de Hugo Delgado presente, entonces ya ustedes lo conocerán. Él nos va a estar hablando sobre el tema de la transustanciación, para que lo tengan presente. También la próxima semana vamos a estar teniendo también en la 8ª charla a la hermana María Belén Fleitas de Argentina, quien nos va a hablar sobre la música en la liturgia de la misa, para que lo tengan Buenos ahí temas. muy presente. Y el fin de semana vamos a tener al hermano William Toro, posiblemente el sábado, que nos va a estar hablando también sobre otro tema relacionado a este tema eucarístico. Y invitarlos, hermanos, a todos, darles gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Y nos estamos viendo, hermano, gracias a ti, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por participar en este interesante congreso, ¿verdad? Creo que ha sido de mucha bendición para muchas personas, porque aquí todos aprendemos. Entonces, pues era un tema que lo teníamos hace mucho tiempo pendiente por dar, ya me lo habían pedido, y yo digo, qué mejor que hacer un congreso. Incluso agradecerle a todas las personas, ¿verdad?, que han estado compartiendo. Recuerden compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Dejen su like, no sean ratones, como dice el hermano Santiago Alarcón, ¿no? Y bueno, hermanos, sin más, muchas gracias, que tengan una santa y bendecida noche. Gracias, hermano José Aquino, que Dios te bendiga y que no sea la última vez, que te tengamos más veces por acá, ¿no? No, gracias Rigo por siempre tenerme ahí, aunque sea en este espacio, que sea un poquitivo ahí. Gracias por aguantarme, toda 1 hora y media. Y pues bueno, ahí estamos para servirte. Te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos, gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga. Y a misa diaria. Exactamente. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo y hasta mañana a las 7 de la noche. Chao. Dios, eres